el responsable de esta sección, a quien voy a presentar primero, me dijo, no, tenemos una hora porque los psicólogos hablamos mucho. Así que en esta nueva barra vieja sección, que llamaremos Psicobasket, podría ser, en vez de American Psicobolche, podría ser Argentinian Psicobasket. Le doy la bienvenida al licenciado Gustavo Mena. Hola Gus, ¿cómo va eso? ¿Todo bien? Hola Javi, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Saludamos ahí a Michael Scott y a los que anden por ahí por la radio. Bien, todos saludados. Todos saludados, perfecto. Bueno, dicho esto, voy a saludar a los dos invitados que tenemos hoy. Cortesía del señor Gustavo Mena, que ha hecho de productor también asociado. Le vamos a dar la bienvenida a Ricardo González Longo, que trabaja en Riachuelo de La Rioja, es el psicólogo del plantel profesional, y a Gonzalo Díaz, que es el psicólogo de Zárate Basket. Bienvenidos, Ricardo y Gonzalo, Javier Juárez y el señor Gustavo Mena, a quienes ustedes conocen mucho más que yo. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Pueden hablar, pueden saludar ya. Sí, sí, te escucho perfecto. Bueno, Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, tanto a vos. Así que nada, muy contento. bueno, ¿cómo va eso? ¿Todo bien? ¿Cómo los, antes de meternos en alguno de los temas que me ha tirado Gus como tips, cómo los arranca o cómo los toma este arranque de competencia? Bueno, nosotros debutamos el sábado en la Boca de visitante, para una parada bastante difícil a priori, pero bien preparados. Creo que la pretemporada fue buena. Fueron 6 semanas, suelen ser entre 6 o 7 semanas muy intensas, pero creo que el equipo está bien, o que hemos trabajado por lo menos para competir y para hacer un buen partido el sábado. ¿Ricardo? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad, un gusto ser parte del programa. Nosotros arrancamos con regatas de local 18, así que tenemos todavía unos días más para seguir en el día a día con el equipo trabajando. Bueno, esta convocatoria que se ha dado hoy coincide, y voy a utilizar el verbo coincidir más que nunca, con la fecha que se celebra hoy, que es el Día Mundial de la Salud Mental. Antes de ponernos a hablar un poquito de psicología y de salud mental, les quiero preguntar a los dos, y después como colorario seguramente a Gus, que va seguramente, quizá, o no, quizá no, seguramente arrancar con los temas que nos trae él, como para que podamos charlar un poquito entre los cuatro. Este, ¿Cómo han en estos últimos años, sobre todo, y más cercano a lo que es la competencia profesional, que en este caso es nuestra Liga Nacional, eh, cómo se ha desarrollado en el trabajo de ustedes, en líneas generales, eh, eh, toda esta visibilización que se ha venido haciendo de a poco de los problemas de salud mental que tienen nuestros profesionales, que era algo que quizá hace 5 o 10 años o no se hablaba, o se hablaba muy poco, o se hablaba de costado, y que ahora me parece que ya está decididamente instalado dentro de los temas de lo que es el deporte en líneas generales, a nivel recreativo, pero mucho más en lo que tiene que ver con el deporte profesional. Yo soy bastante partidario de que obviamente siempre hay que hablar de lo que nos pasa. Tanto eso sirve o funciona para una persona en su ámbito cotidiano como para también una persona que trabaja de deportista, en la realidad. Entonces, creo que cada vez hay más trabajo y eso también es bueno porque la gente como que le da, en cierta forma, le da aceptación a lo que le pasa, a lo que le sucede y se da cuenta de que por ahí tiene que empezar a trabajar justamente en lo que le pasa. Y vale mucho para el ámbito de los deportistas. Creo que también a partir de la visibilización de deportistas más famosos o de elite o de que por ahí vemos todos los días en la tele o en eventos importantes muy masivos como pueden ser el Mundial o los Juegos Olímpicos y que hablen de su salud mental y de cómo la trabajan, creo que eso también ha hecho o ha dado mucha visibilización, aceptación y posibilidad de ingresar en estos ámbitos para nosotros como psicólogos especializados en deporte. ¿Ricardo? Sí, con mucho entusiasmo y también intentando ser cada día un poquito más consciente de la linda responsabilidad que tenemos, porque como bien dice Gonza, son los protagonistas los que desde la valentía, la grandeza, la humildad explicitan que es también un acto de salud mental pedir ayuda.
en un deporte colectivo que muchas veces se vive como una cuestión de que cualquier atleta o protagonista tendría que ser Superman, cuando en realidad son seres humanos y gracias a esos podemos empatizar y también acercarnos a esas personas que son de carne y hueso y están literalmente poniendo el cuerpo muchas veces, en nuestro caso, desde el deporte más lindo del mundo, pero como bien dice Gonzalo, no deja de ser un trabajo y eso implica también responsabilidades dentro y fuera de la cancha, con ellos mismos, con sus equipos y también con sus familias. Bueno, señor Mena, una breve, si querés, reflexión sobre este tema y después casi que te voy a dejar el lugar de conductor, de pilotear esta nave, ya que has hecho de productor en este caso, porque acá podemos hablar de, esto se puede disparar para cualquier lado, no sé si en algún momento han visto las charlas entre Gustavo y yo, que al principio, hace como 4 años, cuando arrancamos esta columna, eran mucho más, en la previa, mucho más esquematizadas, cuadradas, y ya hemos llegado al momento de que yo, sobre todo, que no tengo mucho filtro para algunas cosas, nos terminamos desverneando por cualquier lado. Pero bueno, dale vos nomás, Gus. No, yo creo que, a ver, comparto un poco con Gonzalo y con Richard, ¿no? Solo resaltar un poco esto de cómo la visibilización de lo humano por encima del quehacer deportivo generó también mayor posibilidad del deportista escuchar lo que le pasa y a su vez poner en palabras lo que le sucede. Y a partir de ahí salir también del tabú que era el me siento mal. O sea, parecía que el deportista no podía tener un mal día, sentirse mal, estar ansioso, sentir temores, o sea, sentir lo que sentimos todos. Parecía que el deportista, y cuanto más de élite era, menos tenía que sentir, y al contrario, ¿no? El trabajo por integrar todo esto es lo que hoy, por escuchar lo que nos pasa, integrar lo que sucede y poder también ir trabajando aquello que sucede y entenderlo como una lógica humana, genera también un plus en lo deportivo y, como decía también Richard al final, en los equipos, ¿no? También nos pasa a todos, hablábamos antes en la previa con Gonzalo también, cosas que suceden, que nos suceden en las instituciones, en los equipos, y en eso también son cuestiones a escuchar, pero también a buscar la salida o a buscar aquello que podemos trabajar, que podemos mejorar y que siempre un poco depende de nosotros. Rescato mucho también la responsabilidad de los profesionales que trabajamos en esto para poder tomar los problemas o lo que sucede con la seriedad que corresponde. Creo que hay muchísimo trabajo de ellos dos y de un montón de colegas que han estado antes, que siguen estando, con muchísima seriedad y con muchísimo profesionalismo también, y han puesto también, han hecho buena fama, ¿no? Dentro del ámbito del básquet, los psicólogos a la misma psicología. Y en ese sentido, le pregunto a los tres, creo que esto no lo hablamos nunca, Gus, ¿qué recepción tienen de los profesionales? Y cuando hablo de recepción me refiero, como suele decir Luis Escola, al promedio. Habrá gente que es muy receptiva o excesivamente receptiva, bien, a trabajar con un psicólogo, y otra que tiene un rechazo absoluto, pero no hablemos de los extremos porque no hacen al promedio. Me refiero en líneas generales, ¿qué recepción tienen del profesional? Decir, che, sí, evidentemente hay cosas que me pasan adentro de la cancha que tienen que ver con esto. Acá puede cada uno arrancar, acá nos podemos tirar con sillazo, no hay ningún problema, no hay ningún orden y no vienen a dar ninguna clase de nada, es una charla, así que mándense nomás. Para mí depende mucho del contexto. A mí me gusta, al parecer me gusta tomar la palabra primero, así que me voy a alargar. Depende mucho de los contextos, de también hay algunas particularidades que tienen que ver con la persona que ejerce el rol de psicólogo, eso también, desde cómo te presentes, desde cómo hables, desde lo que propongas, desde dónde estés inmerso, eso también. En la gran mayoría creo que hoy en día, si hay 12 jugadores profesionales más 3 juveniles, por ejemplo, 15, por lo menos en Zárate Vázquez creo que los 15 están con buena predisposición para trabajar. También ellos manejan sus tiempos, uno tiene que en cierta forma adaptarse, hay otras estrategias o hay otras dinámicas que sí en las cuales deben estar presentes todos. También depende de cómo planifique uno como psicólogo deportivo el trabajo. Y también hay otra particularidad que ahí nos impone a nosotros aceptar a aquellos que no quieren o que no lo desean o que no
imponen el no ante por ahí la posibilidad de hablar de lo que les pasa. Porque como en todo ámbito de trabajo, hay gente que por ahí va a rechazar o va a aceptar más todo este tipo de actividades y de herramientas que uno le puede brindar. Entonces es trabajo nuestro entenderlos a ellos, incluso también entender el por qué no, ¿no? Bueno, ¿por qué dice que no? Creo que yo por lo menos lo veo de esa manera. Buenísimo. La verdad, Gonza, es una inspiración escucharte porque es algo que literalmente intentamos darle vida como método, pero también de trabajo, pero también como vínculo cotidiano. Y si consideraríamos que nuestra labor va cercano al análisis interpretativo de un consultorio, lo que estamos mal somos nosotros. Por supuesto que hay cosas que es necesaria abordarlas con el debido espacio y tiempo, que muchas veces pueden ser demandas personales, pero la buena noticia es que estamos dentro de equipos de básquet y eso implica distintos roles, distintos momentos. Por ahí también es fundamental poder hacer puentes con la planificación y estratégica de los entrenadores, de los cuerpos técnicos, como protagonistas en un equipo que tiene la responsabilidad de acompañar al equipo. Sebastián González dice, el equipo que cuida al equipo en el día a día, no solo en el día del partido, y considero que en ese caso cada uno de los miembros del cuerpo técnico tiene un rol de protagonista. Desde la primera persona que recibe a los jugadores y le da el agua, la ropa, que le pregunta cómo está, hasta el último que se queda cuando se van todos. Me parece que vivirlo es apasionante, es extraordinario y también nos implica los desafíos de nuestro rol y muchas veces nuestros propios puntos ciegos en nuestro espejo retrovisor, ¿sí? Porque nosotros somos parte de un equipo y podemos intentar apagar incendios, pero no significa que tampoco tenemos que creer que podemos con todo. Entonces, yo le sumaría a lo que bien expresa Gonza, el hecho de decir, es un no todavía. ¿Sí? No todavía, pero no, quizás no te lo demando de forma explícita o verbal, pero la comunicación espontánea, la comunicación no verbal, la conducta en la cancha también comunica y dándole lugar y tiempo a eso creo que se generan oportunidades de trabajo extraordinarias todos los días. Yo creo que lo que noto en el recorrido es que ha crecido la buena aceptación, es decir, en el promedio se ha elevado muchísimo. También tiene que ver con la flexibilidad que como profesionales vamos teniendo, o sea, no sé, yo he tenido entrevistas pasando la pelota y mientras va tirando voy charlando y por ahí a veces es tomando mate, a veces en una elongación y a veces es en lo que yo le llamo la oficina y en Lanús, que es la platea. Yo no uso la oficina es la platea. Y he ido a merendar, y en esto de ir acompañando un poco la vida del equipo, es ir acompañando y viendo el timing de las intervenciones. Creo que un poco lo que nos apasiona y lo que podemos poder decir también de la recepción de los jugadores, que también es eso, ¿no? Es el respeto de los tiempos, es el manejo de distintas situaciones, es el respeto a los momentos del jugador, a los momentos del cuerpo técnico, y también la gran posibilidad de saber que es un proceso de intervención. Es decir, que queremos llegar a un lugar que empezamos a construir desde la pretemporada, pero que, así como decía Gonzalo, hay cuestiones que son obligatorias, o sea, yo tengo herramientas y situaciones, vamos todos, hay un montón de trabajo artesanal y cotidiano que es muy, muy apasionante y que nos permite movernos de las cuestiones rígidas, ¿no? Y lo que decía Richard, uno termina siendo hincha de su equipo también, y eso en la Facultad de Psicología no teníamos que ser hincha de nuestros pacientes, pero uno quiere que al equipo le vaya bien porque quiere que le vaya bien a uno, entonces también corres del modelo de psicólogo tradicional, digamos, ¿no? Y eso también está muy, muy bueno, pero la aceptación creo que es muy buena, y creo que los tres compartimos, y podemos seguir hablando de esto, la relación con los técnicos, ¿no? Con el cuerpo técnico. Creo que venimos trabajando nosotros como psicólogos con los mismos entrenadores hace un tiempo, acompañándolos, y que también eso ayuda un montón en el trabajo, ¿no? Como uno también va conociendo los tiempos, cuándo sí, cuándo no, y también eso ayuda, ¿no? La recepción de los entrenadores a nuestras intervenciones también son muy buenas para llegarle a los protagonistas que son los jugadores. Dicho esto, voy
al ítem que más me interesó de los que me pasó Gusto, insisto, podemos terminar en cualquier lado, ¿no? Pero ¿desde dónde abordan el trabajo? Y voy a poner un punto en especial. Primer día de trabajo, primer día de pretemporada, no sé si han empezado a trabajar, intuyo que sí, al comienzo de la pretemporada. ¿Cómo han abordado el empezar a trabajar, en algunos casos, con jugadores que ya estaban de la temporada anterior? Y después tienen dos situaciones. Bien, aquel jugador que de repente se incorpora al equipo con el cual ustedes no han trabajado nunca y quizá están incorporando a un jugador nuevo en el equipo, pero al cual ustedes ya conocen, lo cual también les hace mucho más sencillo el llegar a esa persona o el ponerse en contacto con esa persona porque ya la conocen de algún trabajo o de algún club previamente o de alguna etapa de ese mismo jugador en ese mismo club. ¿Cómo abordan ese trabajo? Yo particularmente, el, el primer día de trabajo, el lunes, bueno, presentación en general del grupo, del equipo, y bueno, ahí obviamente cada uno empezando a generar un vínculo de alguna manera a través de ciertas comunicaciones, a través de hablar un poquito, a través de hablar, bueno, con el cuerpo técnico ya nos conocíamos. Nosotros, Zárate Vázquez tiene la particularidad de que en esta temporada cambió muchos jugadores y incluso ya se les aclaró de entrada en el proceso de firma o en el proceso de conocimiento de cómo se trabajaba en este club, de que había un psicólogo deportivo, entonces ya el jugador ya se va haciendo una idea de, bueno, si lo va a utilizar o no, o si va a estar presente o no, o qué va a hacer con esa herramienta que tiene en disposición. Después, los miércoles, que es el día que por lo menos yo trabajo específicamente, se presenta uno y muestra su modelo de trabajo. Y creo que eso es importante porque a partir de comunicaciones claras, de poder explicarles qué es lo que vamos a trabajar y el porqué de lo que hacemos, por lo menos en estas 6 semanas de pretemporada, que el jugador pueda ver eso, que haya una planificación, un orden en relación a un espacio que por ahí, justamente, capaz que lo que no tiene es tanto eso, por lo menos el espacio más característico de consultorio, creo que de cierta forma lo atrae y le gusta. Y bueno, a partir de lo que va escuchando en esas dinámicas grupales, puede después hacer preguntas en un espacio más privado, más particular. Creo que eso está bueno. Por lo menos esas son más mis ideas de cómo trabajar, que creo que por lo menos hace 2 temporadas que lo hacemos y han tenido bastante éxito. ¿Ricardo? Bien. Yo podría compartir que tiene un factor común, bueno, tanto lo que estoy escuchando como mi actualidad con Riachuelo y puntualmente con Sebastián González como entrenador, de muchísima libertad para poder ser responsable todos los días de nuestro rol. Y podría compartir, por ejemplo, que yo considero o siento al menos que mi trabajo empezó desde el día uno, que tanto el entrenador como, no sé, el manager del equipo me dijeron, se suman estos jugadores, acá tenés los contactos, escribile por favor, presentate. Y desde un mensaje de WhatsApp ya empieza la comunicación. ¿Sí? Obviamente está el tiempo, el momento de los protagonistas, donde eligen cuándo y cómo responder. Quizá alguno se sorprende, quizá no. Y después, yendo al día a día, les puedo compartir felizmente que yo tuve la linda responsabilidad en el día 1 de inicio de pretemporada de que el entrenador me dijo, Ricardo, presenta el cuerpo técnico a los jugadores. Y estaban los dirigentes, estaban todos los jugadores, cada miembro del staff, y yo tuve esa linda oportunidad. Entonces, desde un montón de espacios, como bien comparte Gonza, se genera una actualización de un vínculo y se le puede empezar a dar lugar a la expectativa del otro a partir de nosotros ser responsables de poder comunicar para qué estamos ahí. Y muchas veces también pareciera exponernos a que nos puedan elegir en qué momento acercarse, por qué sí o por qué no. Y algo de lo extraordinario que se da en el trabajo con los grupos es que cuando un protagonista se empieza a acercar, muchas veces de forma espontánea en el inicio de una práctica, los demás compañeros empiezan a observar y la próxima yo también te puedo hablar así. Entonces, al correr este imaginario de creer que, bueno, para hablar con el psicólogo tengo que pedir un turno, un día y un horario, emergen un montón de instancias espontáneas potentísimas,
donde el espacio, desde la demanda espontánea y el abordaje significativo, empieza a sellar puentes para estar a disposición del otro cuando lo requiere. Después podemos hablar de espacios donde uno interviene más o menos. Sí, yo tengo el gusto de, gracias a la hermosa y extraordinaria generosidad de los entrenadores, yo tengo la linda oportunidad de compartir, no sé, las reuniones de scouting entre ellos y trato de escuchar el triple de lo que hablo, porque lo que están diciendo es lo que le van a querer, lo que le comunican al grupo después. Y en ese otro momento yo intento prestarle atención a los entrenadores, pero también al grupo en lo que escucha y después lo que ejecuta. Entonces se dan un montón de instancias extraordinarias que, si le prestamos atención, pueden crecer. Y si no, están ahí y un día no están más. ¿Sí? ¿El psicólogo quién era? ¿El que vino un día y habló? ¿O puede ser un rol que nos acompañe desde distintos lugares a partir de distintas demandas? ¿Us? Son muy buenos, ¿viste, Javi? Son muy buenos Sí, esos sí, dos. sí, 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 Te traje sí. buenos, ¿eh? Encima les gusta hablar, Yo cumpliste. Tengo que te reconocer dije, que. yo te dije que iba a salir muy bien. No, son muy buenos estos dos. No, yo agregaría, bueno, yo presento mi metodología de trabajo. Tengo un caballito de batalla que me sirve muchísimo, que es que hago algunos test que me dan algunas variables, entonces yo después hago cómo es el equipo, por lo menos inicialmente a modo diagnóstico, queda para mí, solo para mí, y después filtro alguna cosita, pero no individual, sino al entrenador, che, mirá, trabajemos esto, fíjate acá, como para darle, che, mirá, en la pretemporada busquemos esto, un equipo que necesita más motivación, un equipo que necesita más calma, vamos por ahí, eso sí. Y después lo que dice Richard, yo participo también a veces en la preparación del juego, me mandan los planes de juego antes y demás, y generamos una herramienta que es un plan de juego mental. Es decir, bueno, dos cosas tenemos que hacer mentalmente en este partido. Tac. Y va en la misma charla de la del entrenador, porque por ahí uno no está, o le llega el jugador al celular, es de acuerdo a cómo ellos prefieran y en el momento. O sea, que reciban después ellos qué hacen con esa información, pero me permite a mí también en el juego ir también evaluando algunas cuestiones, ¿no? Si lo estamos logrando, si no, en dónde, marcarle alguna cosita al entrenador, de orden a la comunicación, o sea, un montón de otros elementos. Pero siempre aclaro cómo trabajamos y en dónde es el espacio que aparece y la apertura, como dice Richard, yo 24/7. Esto es así, porque uno está con el equipo 24/7, esté presente físicamente o no, y también está el espacio abierto. Y la otra cosa que se me ocurría mucho, el ir al entrenamiento con el mate, es un factor de congregación de gente en donde te permite también generar oportunidades que por ahí, más tradicional, por ahí no están. Vos por ahí generás esto, ¿no? Que se te vinieron como mosca 3 o 4 y terminamos hablando de una situación de un partido X y sale alguna intervención o alguna situación que después la podemos ir a hablar en privado, o entre dos, o entre tres, o entre el grupito por ahí es más líder, y eso va generando un montón de posibilidades de buenas intervenciones que si uno está atento las capta y va por ahí. Mientras los tres hablaban en sus distintas etapas de cómo planifican el trabajo, pensaba en dos cuestiones. Primero, lo que mencionaba Ricardo, que es que acá no tienen que pedir un turno los jugadores, por lo pronto. Y hay otra cosa de la que creo que tampoco hablamos mucho con Gustavo en 4 años, que es que indefectiblemente tienen que saber de básquetbol. A ver, no van a lograr saber de básquetbol seguramente al nivel de un entrenador profesional, salvo que tengan en EVA 1 o en EVA 2, etcétera, etcétera. Pero digo, no hay Vamos a rendir las claro, 3 en EVA, porque sabemos un montón. Claro, pero digo, hay cuestiones elementales de este juego, de este deporte, de este bendito deporte, en las que no pueden quedar en offside. Tienen que de algún momento, de alguna manera, conocer el juego para también llevarles las herramientas que ustedes tienen al jugador. ¿Cómo han manejado eso? No sé si los tres, bueno, Gus sí, pero no sé si ustedes también tienen un background previo relacionado al básquetbol o si lo han tenido que aprender conforme se ha dado su situación. Porque sí, ustedes son psicólogos deportivos, pero no necesariamente el psicólogo deportivo
nace del básquetbol en este caso. ¿Cómo han manejado esa situación? Yo particularmente cuando entré en la Liga Argentina con Zárate no tenía ni idea, no sabía ni lo que era la Liga Argentina. Así que imagínate, tuve que aprender todo de cero y ahí es donde lo que decían tanto Richard como Gus, esto de estar presentes en los momentos donde por ahí no necesariamente tenés que estar presente, porque no es la obligación nuestra muchas veces estar en una charla de scouting, por ejemplo, pero ahí es donde también está el interés propio, la pasión, la ambición, todo lo que tiene que ver con nuestra personalidad, que si realmente querés progresar o querés mejorar en esto, tenés que estar. Entonces, a partir de ahí aprendí, escuchando, viendo entrenamientos, las mismas conversaciones con los jugadores. A ver, si ves 30 y pico de partidos de Liga Argentina, después ves partidos de Liga Nacional, ves los scouting, hablas con los entrenadores, ves los entrenamientos, indefectiblemente vas a aprender. Pero creo que todo depende del interés personal que tengas. Después hay otra cuestión que seguramente nos haya pasado a los tres. Te encontrás por ahí, corriéndonos del ambiente del básquet, te encontrás trabajando con un chico que es, qué sé yo, gimnasta, y también tenés que interiorizarte, porque la realidad, lo que está implícito, pero que nosotros tres lo sabemos, es que cuanto más conocimiento tengas del deporte, mejor intervenciones puedes hacer. Entonces, tenés que conocer sí o sí el deporte. Y bueno, pasa con cualquiera. En mi caso, yo pasé de cero ahora te diría que estoy, no sé, en 70, ponele. Es un Un montón, porcentaje. 70. Es muchísimo. Ponele que sí. No tengo un parámetro de cómo medirlo, porque todavía hay cosas que me voy perdiendo, pero creo que comprendo la gran mayoría de situaciones de juego. ¿Richard? Sí, a mí se me ocurren dos ejes para intentar responder o pensar al menos ese interrogante tan apasionante. Uno es abstracto, quizá más romántico, y el segundo operativo. Y voy a empezar por el abstracto romántico. Definitivamente me declaro culpable o responsable de eso, que es por un enorme amor por el básquet. Yo no podría estar donde estoy sin amar este juego. Y se lo debo a que mi papá fue entrenador, mis padres se conocieron gracias al básquet, yo conocí a mi esposa gracias al básquet. Para mí es mucho más que un deporte, un trabajo, y se respira, se siente, es una inspiración ver a los atletas que literalmente ponen el cuerpo, y una de las características de nuestros jugadores es algo extraordinario que nuestra cultura admira, es la capacidad de llevar a la práctica una idea, de darle vida a una idea. Tanto los jugadores como también los entrenadores que despliegan esos planes de juego que parecen, no sé, eh, algoritmos, y después tienen vida geométrica a un segundo, un pase, y ayuda muchísimo. Eso en cuanto a lo abstracto, como dije, dentro de mi visión. Y por otro lado, lo operativo, como bien dicen los colegas, Gonza recién lo expresaba, el qué es el básquet, el cómo puede ser mental, en una partecita de lo que nosotros ponemos a disposición del equipo. Pero el qué siempre es el básquet. El contenido es el básquet. ¿Sí? Entonces, a partir de crear sociedades, de animarnos a tomar decisiones, de construir confianza, de permitirnos asumir riesgos y querer ser responsable de esos resultados, se le da vida al juego. Y se puede disfrutar de los momentos altísimos, como positivos eventualmente en el marcador, pero también descubrirnos en la difícil. ¿Cuánto podemos crecer después de un tropezón y ver cómo salimos? El hecho de creer que solo vamos a estar bien cuando ganamos. Y una de las cosas que más me costó desde este amor por el juego en el inicio de mi trabajo, de mi carrera, es poder despegarme del resultado cuando, por ejemplo, era un tropezón. Y ahí la enorme generosidad de compañeros, muchas veces de equipo, de cuerpo técnico. Richard, sigue, ¿no? Yo me quedaba revisando, repasando, ¿por qué perdimos? ¿Qué pasó? Está bien, pero sigue, vamos al próximo, porque si nos quedamos ahí, no perdemos la oportunidad de seguir creciendo, y eso incluye el error, eso incluye las dificultades, eso incluye la derrota, cosa que obviamente no tiene buena prensa, pero bienvenido sea, porque somos seres humanos desempeñando roles y no máquinas. Para ver máquinas jugando, y no sé cuánto falta, pero afortunadamente esto todavía es de los seres humanos. ¿Mena? Bueno, sí, a mí el básquet me encanta, es mi deporte uno. Coincido que mientras más sabes de básquet, mejor son tus intervenciones, como de cualquier otro deporte en el que uno trabaje.
siempre me parece que uno termina aprendiendo un montón, termina visualizando un montón y termina entendiendo con el tiempo, y aunque Seba se enoje con lo que yo voy a decir, saborido, digo, ¿no? Se van a enojar los otros entrenadores también, el deporte es de los jugadores. O sea, estos cráneos que son, porque tenemos muy buenos entrenadores en Argentina, son cráneos, dibujan, sacan aguas de las piedras, pero son los jugadores los que le dan vida de una manera, no sé cómo, a cosas que yo veo en la tabla y digo, ¿cómo va a pasar esto? No sé, y mira que me encanta el básquet, pero no sé cómo pasará, y después pasa, y uno ve un plan de juego y dice, todo esto en 40 minutos netos de juego, esto no va a pasar, y pasa. Y este tipo hace esto y va y lo hace. Y es como que uno ve cuánto laburo hecho y cuánta calidad individual, cuánto despliegue y cuánto laburo hay, que uno tiene la suerte de verlo del otro lado, ¿no? Porque uno por ahí juzga un atleta, yo no me olvido nunca de Bolt, siéndome de deporte, ¿no? 4 años en 10 segundos, ¿no? Y uno por ahí juzga en una bola o en un tiro libre o en un mal cierre, un buen cierre, o que salió bien lo que se dibujó, por lo que ve y no tiene idea de todo lo que se laburó para llegar hasta ahí, y que estando de este lado es hermosísimo ver el camino, ¿no? Es decir, se entrenó tanto y a veces uno se emociona porque sale, ¿no? Como también esto que les pasa por ahí a Richard, ¿no? Es horrible perder, yo siempre digo que es horrible. Y bueno, pero sigue y hay que analizarlo y hay que ver qué cosas sacamos para seguir aprendiendo, seguir creciendo y para ver de qué estamos hechos, ¿no? Porque cuando todo va ganando es como vamos en piloto automático y podemos comernos esos puntos negros, ¿no? Esas pequeñas mentiras, como que está todo bien, ¿no? Hay un texto de Freud, siempre digo que los que fracasan al ganar, y viste, parece, nos tapa todo a veces la victoria, y nuestro trabajo también está en ver que también pasan otras cosas, ¿no? Pero es muy lindo y uno aprende un montón. Y aprende también de cuestiones personales de los jugadores, de cómo resuelven situaciones, de cómo conviven, de cómo se prodigan por el compañero, por el equipo, cómo son capaces de probablemente asumir roles mucho más altruistas eh, por el bien del equipo, ¿no? Y la verdad que uno los ve crecer, los ve madurar, y es lindo también cuando uno los va viendo que se van a otros que van creciendo también o que crecen con el equipo, ver cómo van, poder dar cuenta de ese camino recorrido, ¿no? Eso es hermosísimo. En la diaria, bueno, y por diaria a lo largo de una temporada o en el trabajo diario de ustedes, eh, ¿cuáles son los problemas más habituales con los que tienen que lidiar? Me refiero en la relación para con los profesionales, ¿no? Digo, viene un profesional y le plantea algo que evidentemente es muy común y que cada vez se encuentran con más casos. ¿Cuáles son esos casos más habituales con los que tienen que lidiar como para asistir a un profesional? Dependiendo del periodo de la temporada. En la pretemporada, las lesiones, ¿no? O el miedo a lesionarse, eso es un gran limitante para los jugadores. O se acerca la fecha del debut y se regula la intensidad del entrenamiento, entonces la calidad del entrenamiento no es muy buena. Eso quizás es más del cuerpo técnico que de los jugadores, pero el culpable en este caso, si es que es la palabra adecuada, o el responsable es el jugador. Después, en el periodo de comienzo de la temporada, creo que lo que más se escucha hoy en día es, bueno, los bajos momentos de confianza o la baja confianza, o la famosa palabra ahora que está de moda, que es la frustración, o, bueno, creo que esos dos o tres, o bueno, el tema de los minutos, ¿no? Eso también, los minutos jugados, las sustituciones seguidas, creo que esos son ¿Cómo de los más hacerle comunes. entender al jugador X que está muy bien que juegue 10 minutos por ahora? Mm, no creo que, bueno, sí, uno le puede dar una perspectiva diferente, una mirada distinta a eso, pero creo que también el jugador tiene responsabilidad en no poder ver eso. Ahí es donde es un trabajo en conjunto, interdisciplinariamente, de qué puede hacer. Independientemente de la cantidad de minutos, es más importante lo que él pueda hacer en esos 10 minutos que por ahí el estímulo de la cantidad.
Pero bueno, creo que más que nada son esos las problemáticas o los temas a ocuparse durante el proceso de la temporada. Sí, viendo los momentos, como bien dice Gonza, yo tengo el gusto de trabajar con los chicos de Liga de Desarrollo también. Y si bien son grupos diferentes y por supuesto que están en momentos distintos de su carrera, verlos entrenar juntos, ver trabajar juntos, genera tantos espacios de cooperación espontáneo que desde mi perspectiva son admirables y es del grupo. Eso es del grupo de futuros colegas o de colega en tiempo presente, pero personas que quieren hacer de esto su proyecto de vida, aparecen un montón de oportunidades para construir juntos feedback constructivo. Y ahí sí trabajar oportunidades de mejora. Versus, bueno, decime que está mal. Que es en parte el imaginario que muchas veces nos encontramos como desafío, decir, bueno, interpretar mi juego. No, no, no. ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo me encuentro hoy para realizar esta tarea? ¿Cómo estuvimos antes? ¿Cómo entrenamos antes de tal o cual partido? ¿Sí? Entonces, en esa lectura espontánea y cotidiana aparecen los emergentes. Ejemplo, ¿cómo hacemos que un montón de talento, de individualidades, de condiciones físicas, técnicas, puedan generar en un grupo de jugadores un equipo? Cada día un poquito más. ¿Y cómo lo medimos? ¿Y cómo lo valoramos? ¿Y cómo lo cuidamos? Entonces tenemos un montón de factores que se encuentran entre la carrera de cada jugador, la expectativa de la familia que va o no a tal o cual ciudad, de tener que viajar, de ver si yo estoy jugando para esta temporada o me quiero ir afuera, me estoy preparando para un retiro o qué quiero hacer, o estoy estudiando y me doy cuenta que necesito tiempo afuera también. Entonces, aparecen tantos escenarios posibles constructivos que la buena noticia es que ya no estamos trabajando síntomas. Ah, hoy tiene ansiedad, como bien decía Gonzalo, está de moda la frustración, no me sale algo. Excelente, me tomo en serio a mí mismo. Bien, una de las características de nuestros atletas es la importante autoexigencia, porque sin esa responsabilidad se hubieran quedado en su casa. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ayudar a hacer puente para que eso crezca? Bueno, invitarlos a que descubran su propia paciencia aquí y ahora con los desafíos que le tocan. Y eso no es una receta, es qué necesita ese protagonista en este momento de lo que nosotros como equipo podemos generar espacio de comunicación. Y muchas veces no es el psicólogo, es un puente entre el profe que está trabajando para prevenir lesiones o el kinesiólogo que le dice, che, ¿qué le pasa hoy que están todo mal? No, no, no. ¿En qué momento está el equipo? ¿De qué quizás no podemos hablar que nos estamos saturando nosotros mismos y entramos en una práctica eufóricos? ¿Sí? Entonces, esa lectura, desde mi perspectiva, no es algo aislado. Es algo que al conectarnos con el grupo día a día, bueno, genera un pulso que nos puede ayudar a crecer a todos. Ahí te voy a Yo voy a agregar una. mm, Dale, Gonza. el mayor, no mayor, sino en la escala de valores, si habría que hacer una lista, ponele simbólica. El tema es cuando no se da cuenta de eso, ¿no? Porque Richard lo habla, y muy bien lo dice, como que es algo explícito, que es algo que está súper ahí a la vista. Con nosotros por ahí nos damos cuenta de eso. Cuando el jugador no se da cuenta, es un problema gigantesco. Y uno no puede ir y decir, che, te está pasando esto, porque eso sería una falta de ética. Entonces ahí es donde se pone un poco complicado el tema. Cuando el jugador no se puede dar cuenta de todo esto que nombró anteriormente Richard. Así que bueno, Porque lo que aparece es la queja. No rindo porque el profe, no rindo porque el entrenador, no rindo porque el psicólogo, no rindo porque la pelota, por alguna cosa. Entonces, el poder hacer insight de eso es complejo. Yo voy a agregar un temita más que para mí es muy traumático, que es cuando hay que analizar un corte. Cuando hay que hacer un corte o un recambio, es una situación complejísima para el cuerpo técnico y complejísima para este ser vivo operando que es el equipo, ¿no? Un corte o por una lesión muy grande, que también es traumática no solo en lo físico, sino también en lo mental del equipo, y también cuando, bueno, hay que hacer un corte o viene alguien y empiezan a aparecer todo, bueno, ¿a quién le va a sacar minuto? ¿A quién le va? O sea, ese imaginario también es un lugar que hay que ser
muy cuidadoso y es una de las situaciones que a veces en la temporada aparece y es complejo de abordar y de ir tendiendo puentes, de ir viendo la toma de decisiones, la comunicación, sugiriendo algunas cosas y haciendo lugar también cuando aparece alguien nuevo, bueno, no sé, traemos un base y ya hay dos, bueno, ¿quién va a perder minutos? ¿No? Y entender que dentro del equipo a lo mejor lo que estamos buscando es ampliar algunas cosas, tener más variantes, y me parece que también eso es un trabajo en el que podemos trabajar nosotros y que también hay que cuidar mucho la comunicación del equipo, del cuerpo técnico hacia el equipo para poder ir dejando que el equipo vaya haciendo espacio, ¿no? Vaya haciendo lugar. Aparte hay otra cuestión, muchas de las cosas que se imaginan realmente no pasan, ¿no? Es como, Yo siempre digo que de las 1000 cosas que te imaginás, 999 no pasarán. sí, aparte es esta manía de empezar a buscar bueno, creo que es parte también del ser humano, ¿no? De intentar, a partir de un acto, de una reacción, en cierta parte emocional, que por ahí tiene que ver con el juego o no, la justificación está buscada en el otro, en la excusa o en la otra persona o en el afuera o en lo exterior, en lugar de lo interno. Cada vez pasa menos y eso está copado, pero sigue pasando y bueno, en algunos deportistas creo que sigue sucediendo. Y ahí es donde empiezan a pensar, eh, no digo negativamente, sino bajo síntomas por ahí de determinada ansiedad, de determinado sobrepensamiento, de determinada negatividad, pesimismo, o en base a la estadística de la cantidad de minutos, o del porcentaje que llevan, o del resultado. Entonces, bueno, ahí se juntan varias cosas que hay que decir, che, pará, frená. La realidad de lo que está pasando es esto. Todo lo demás que me dijiste, está todo en tu cabeza, realmente no pasó, no sucedió, lo imaginaste lo, lo creaste a partir de un estado específico en el cual te encontrabas, no sé, posterior al juego. En ese sentido, Sí, perdón, no, No, dale vos, Gus, dale vos. no sé si Richard o Gonza escucharon alguna vez esta famosa frase de el entrenador no me da confianza. Sí, seguro sí. Esa es la frase, ¿no? Y a veces, bueno, puede pasar, a mí no me tocó pero de verlo tan claro, pero sí de atribuir a otros factores el momento por ahí personal de uno y esto, ¿no? Bueno, qué es lo que está pasando o la película que haces sobre lo que sucede que a lo mejor no es tan fiel a lo que realmente está pasando. Les quería preguntar en qué situación creen ustedes interiormente que se manejan mejor. Si en un equipo que viene falto de confianza por resultados o en un equipo que viene embaladísimo pero al que hay que bajarle un poco el copete porque si no la cosa se puede desmadrar. Es una buena pregunta. Una buena tenía que hacer. ¿Voy yo, Gonza? ¿Voy yo? No, dale, dale. Dale, Richard, dale, agarra la base, dale. Muchas veces, Javier, eso se da en la misma temporada, en el mismo Claro. equipo. En un momento estamos muy bien y en un momento estamos muy mal. Ahora, ¿cómo hacemos para cuidar el combustible cuando estamos bien y no derrocharlo? ¿Y cómo hacemos para cuidar las personas cuando no estamos bien? Y más que nunca vale cuidarnos entre nosotros. Porque no es una cuestión imaginaria, es una cuestión objetiva. Estamos perdiendo, estamos ganando. Sí. Bien, ¿por qué? Y volviendo, escuchando a los colegas, realmente es una inspiración. Yo les quiero agradecer a los dos la generosidad intelectual de compartir sus herramientas y abrir ahí su caja de herramientas. Y a mí algo operativo que me ayuda muchas veces tomando esto que decía Gonza de, bueno, pero los protagonistas no se dan cuenta, y tiene razón, no se dan cuenta en ese momento muchas veces, es como dos letras, una palabra muchas veces nos condiciona para un lado o para el otro. Dos letras, una palabra, sí, dos letras, una palabra, no. No puedo, todavía. Sí trabajo, porque si no es una expresión de deseo, y si es una expresión de deseo, me quedo ahí. Entonces, al contemplar un problema, yo me puedo cargar también creyendo que, no sé, esto va a resolverse si sobrepienso las cosas, si me empiezo a recargar solo, si me empiezo a descalificar, cuando en realidad, ¿cómo hacemos para ir un pasito más y ver la punta, los detalles
que generan causas para empezar a darle vida a esa instancia constructiva que muchas veces se da de forma espontánea, individual y que retroalimentan todo el grupo. Cuando a un compañero le dicen buen tiro y no la está metiendo, es porque el equipo le está permitiendo a ese jugador que resuelva un punto de mejora. Versus se la pasan, tranquilo, tranquilo, no tires. ¿Sí? El tranquilo, tranquilo es tremendo. Pero se da de forma espontánea entre ellos. Cuando nosotros le prestamos atención, puede seguir creciendo como algo constructivo o puede ser un círculo vicioso y bueno, ahí salir de ahí, por supuesto que es difícil. A mí me sirve mucho en los equipos cuando estamos en una buena, ir acopiando, o sea, tener en claro qué cosas nos están haciendo bien y ir guardando, tener un reservorio, o sea, como teniendo una reserva, ¿no? Yo vivo en el campo y en el campo hay silos. Entonces ir teniendo el maíz para lo que viene, ¿no? Porque me sirve mucho a mí y me sirve para después decir, che, miren, nos iba bien porque hacíamos esto, esto y esto. Bueno, a ver, ¿qué dejamos de hacer? Y también pasa, no somos lo mismo no sé, en diciembre que en marzo. Cambiamos, aunque sea el mismo plantel, no somos lo mismo, ya las expectativas, los objetivos, las presiones. Pero bueno, volvamos a esto y veamos de esto qué podemos retomar que nos sirvió. Y la verdad que alguna vez me ha dado resultado, otra no tanto, pero me gusta. Sí, yo inconscientemente creo que eso lo he hecho. Porque que vos puedas identificar que primero debería ser un trabajo de todos, que podamos identificar qué es lo que estamos haciendo bien cuando estamos ganando para seguir repitiéndolo o, por ejemplo, perfeccionándolo. No miro para arriba porque lo estoy pensando, los procesos en mi cabeza como si se lo estuviese diciendo a un jugador. Entonces, una vez que vos identifiques esto, ok, sostenelo, perfeccionalo, y evidentemente también ver de todo eso que, por ejemplo, en una derrota, ni siquiera en una derrota, en un mal funcionamiento de juego, bueno, qué no pasó de todo eso bueno? Y decírselos, creo que también por ahí a través de incluso mostrarle imágenes, mostrarle momentos del juego, que también eso lo hace mucho el cuerpo técnico en los procesos de scouting, de lo que hacemos bien, lo que hacemos mal. Creo que eso funciona muchísimo para el jugador. Incluso poder verse a través de la pantalla también funciona un montón. Y bueno, eso es parte de nuestro trabajo, es un puntito de nuestro trabajo. Nos quedan 5 minutos y se ha cumplido, creo que claramente, lo que me comentó Gus en la previa, que hablaba mucho, por suerte. Así no me tienen que escuchar a mí. Pero digo, en el básquetbol en líneas generales, desde ya asociado a lo que es la psicología deportiva, ¿para dónde vamos como, a ver, como actividad? ¿Para dónde va la psicología deportiva asociada al básquetbol o relacionada al básquetbol? ¿Cuál es el próximo paso de repente a tener en cuenta? Si es que lo hay, porque una vez me dicen, no, mirá, la verdad, no tengo idea, o creo que así estamos bien, pero ¿para dónde creen que va esto? ¿Cuál es el próximo escalón que hay que subir? El escalón más claro que hay que subir es que todos los equipos de Liga Nacional deberían tener un psicólogo deportivo, ¿no? Creo que ahora son 2/3. Eso es claro. Y a partir de ahí, bueno, visibilizar la importancia que tiene tenerlo y la diferencia que hacen los equipos que no lo tienen a los que no, a los que sí. Eso es para mí lo primero. Y a partir de eso, no sé, a mí se me ocurre crear una asociación que tenga que ver con el básquet de psicólogos del deporte y que más gente pueda abrir o tener posibilidades laborales en Liga Nacional y en Liga Argentina. También hay una realidad que es económica, que no nos podemos obviar, que es, bueno, en un principio cuando empezás a trabajar, ¿cuánto estás dispuesto a dejar de lado y cómo vas a hacer ese trabajo dejando de lado eso? Yo iría por ese lado. Es muy interesante este tema, necesita mucho más que 4 minutos, pero yo, retomando lo que dice Gonza, cuando nosotros estudiamos, no cobrábamos, no nos pagaba nadie.
estudiamos porque queríamos aprender. Y me parece que algo de eso necesita de la responsabilidad y la iniciativa de cada uno de los colegas que diga, bueno, yo voy a esperar que me vengan a buscar o voy a buscar yo a qué institución, a qué grupo me puedo sumar para empezar a aprender y poner a disposición de otros herramientas, poner a disposición de otros la escucha, poner a disposición de otros opciones. El trabajo con los entrenadores, la enorme humildad y generosidad de los entrenadores, decir, vení, sumate, abro el vestuario, vos entrá, vale muchísimo. Igual o más que cualquier dirigente que diga, bueno, vamos a probar esto. Porque son los entrenadores los que nos permiten poder construir día a día a partir de lo que necesita el equipo. Porque si no, nos podemos seguir trabajando de forma particular con muchísimos atletas, pero tal vez no dentro de un equipo. Entonces eso requiere tiempo, requiere conciencia, requiere iniciativa, responsabilidad y obviamente espacios como este ayudan y muchísimo para poder difundir desde dónde podemos generar ventajas competitivas, porque cuanto mejor podemos estar, podemos rendir más o menos y bueno, quizá la probabilidad está más cerca del más y no del menos. Después de eso, bueno, hay que sostenerlo, claro que sí, en el día a día. Sí, yo coincido con los dos. Y yo agregaría, me parece que se está dando también en otros también colegas que están relacionados y en estos 2/3 y alguno más que andamos por Liga Argentina. Yo lo que noto es una conciencia de generosidad que esto tenemos desde la facultad, ¿no? Uno está estudiando psicología y siempre está el grupo y siempre está la supervisión, el compartir, che, ¿qué te parece esto? Mira esto otro, que creo que si bien después competimos o jugamos, nuestros equipos se enfrentan y queremos ganar, me parece que también generar espacios donde esta generosidad entre colegas se potencie también nos ayuda un montón. Creo que desde lo informal a pasar lo formal es un paso, pero ya se nota que al menos siempre hay buena predisposición, buena onda, como se dice, para compartir, para, che, vos cómo laburás, vos cómo haces esto, che, te felicito o me alegro. Yo si gana Zárate o gana Riachuelo, me alegro porque hay dos colegas que estimo y quiero que ganen donde están mis colegas. O sea, después si nos enfrentamos ganaremos o perderemos, no sé, pero me parece que eso es muy, muy interesante, ¿no? Generar esos espacios porque también hace que se valore más el aporte de la disciplina a este hermoso deporte. Te salió bien la producción, Mena, ¿eh? La verdad que estás contratado. ¿Viste? Estás contratado. Creo que voy a dedicarme a la producción a Bueno, partir de este momento. yo no Te me... dije que eran buenos los que iba a invitar. Sí. Vos Yo... me lo tiraste al aire. En una columna me tiró el desafío. ¿Estaría para hacer? Y dije sí. Es Y más, bueno, en realidad ¿y nos pasó? quedamos, lo único que nos quedamos cortos, me acota acá Michael Scott, es que la idea era hacerlo aquí, en el estudio, pero bueno, se nos cayó el canje con el transporte, con Habría que ver aerolíneas, si se así enfrentan que, Riachuelo y Zárate y yo me voy y ahí claro, estamos todos. Pero bueno, habría que eso, buscar ahí una fecha. exactamente. Pero bueno, eso lo que sí coincidió es que se dio hoy en el Día Mundial de la Salud Mental, en un espacio que abrimos humildemente hace ya como 4 años, ¿sí? ¿No? Vos ya vamos para el cuarto, me parece. El espacio Nosotros. tiene la edad de mi hijo, y mi hijo, porque no me olvido más, cuando me contactaste te dije, mira, acabo de ser papá, Es verdad. cuando crezca un poquito te escribo, así que mi hijo cumplió 5, el espacio de tener 4 años y medio, por ahí. Bien, bien, ahí estamos, 4,5, perfecto. Más de 4 seguro. Pero bueno, me parece que siempre es interesante traer este tipo de cosas que no se hablan demasiado en los medios, en líneas generales, y creo que a nivel básquetbol solamente las hablamos acá. Así que trataremos, ojalá Dios quiera que el año que viene, en esta fecha, en vez de haber 2 o 3 equipos de Liga Nacional que tengan psicólogo deportivo, haya 5 o 6, bien, síntoma de que hay no un gasto, sino una inversión en la salud mental de nuestros deportistas.
Bien, y ojalá el día de mañana no solamente sea a nivel profesional, sino también informativas, pero bueno, esos son 2 mangos aparte. Richard, Gonzalo, millón de gracias por este ratazo, y la hemos pasado muy bien. Nosotros, la gente que está del otro lado, y todos aquellos que seguramente van a ver esto, colgado en YouTube, en la plataforma, así que esto queda on demand, incluso, así que lo van a poder ver en playback.tv/UQplay. Millón de gracias y bueno, muchos éxitos para esta temporada. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Mena, nos vemos la próxima con usted. Lo miro Sí, acá porque acá tengo cuando el premio, pinte. por eso estoy mirando para allá. Nos vemos. Cuando pinte. Así es. Abrazo Nos grande. vemos. Abrazo grande, Gus. Bueno, y gracias a todos ustedes quienes han estado del otro lado. Programa número...